¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Nos da muchísimo gusto aquí en la Defensoría de los Derechos Universitarios estar en esta segunda etapa de los talleres de fotografía que estamos haciendo para ustedes, básicamente para el alumnado. Nos da mucho gusto. Ahora tenemos aquí en la sala a 23 personas y yo les decía hace rato, ahora sí que tras bambalinas, que no fue un taller fácil para comenzar a dialogar con el estudiantado. Si bien la temática que ahora vamos a abordar, que tiene que ver con ciudadanía y discapacidad en la universidad, es una temática muy importante. De hecho, tenemos ahí una encuesta que algunas y algunos de ustedes seguramente contestaron respecto a derechos humanos, violencia de género en la universidad. Y si vimos en principio que tenemos una población alta de personas que tienen algún tipo de discapacidad, un poco más del 7% que contestaron esto, de toda la comunidad universitaria. También tenemos una alta población de personas que por esta situación de discapacidad tienen algún tipo o sufren algún tipo de maltrato, de violencia, de discriminación. Entonces, por todo ello se nos hizo bien importante justo en este taller, en esta segunda convocatoria al taller que además, ustedes saben, estamos haciendo como parte de un proyecto de ciudadanía universitaria que tenemos ya desde hace pues casi todo este año en la Defensoría, que esto es parte del proyecto. En esta ocasión tenemos mucho gusto, la verdad, de en la inauguración tener a la maestra Liliana Elvira Moctezuma, que además de hacer un montón de cuestiones administrativas en la Defensoría, tiene un especial interés en el tema de discapacidad y además trabaja, como digo, un tema muy lindo, cercano a lo que van a hacer, que tiene que ver con el arte. Entonces, hemos ideado desde la Defensoría este proyecto del que les va a hablar Liliana, que tiene que ver con el tema de discapacidad y qué estamos haciendo en la Defensoría, que ahí vamos poco a poco trabajando. También a mí me gustaría darle las gracias y ahora sí que espero que la bienvenida para trabajos conjuntos con la Defensoría al maestro Andrés Moctezuma, quien nos va a hablar de arte y discapacidad. La verdad, muchísimas gracias, maestro. Es un placer escucharlo. De hecho, ya habíamos oído hablar mucho de usted y bueno, será de verdad un placer escucharlo, pero también yo les decía que espero que sea el inicio de una fructífera relación con la Defensoría. Nosotras y nosotros estamos muy interesadas de dialogar con la comunidad universitaria y y les expertos en varios temas. Entonces, reconocemos su experticia y bueno, no tenemos palabras para agradecerle que esté ahora con nosotras, con nosotras y con nosotros. Muchas gracias. También va a estar la maestra, por supuesto, Marlene Bisuet, la maestra que es una hacedora de sueños, la verdad, yo lo diría. Nos ha acompañado también en el otro taller. Fue lindísimo ver las cosas que se han producido desde este taller con todas sus inconveniencias.
un taller de fotografía en donde no nos vemos, ¿verdad? De manera virtual en una situación tan complicada ya de lo virtual que las y los y les chicos están muy cansados de esta cuestión virtual todo el tiempo. Entonces, es un doble esfuerzo, la verdad, motivarlos, es un doble esfuerzo, yo creo triple, hacer cosas como las que se han logrado en el taller anterior. Hubo algunas imágenes impactantes y súper lindas. Y bueno, muchísimas gracias, Marlene, por acompañarnos en esta segunda edición, idearla, analizarla, proponerla, junto con la colega que lleva desde la Defensoría este proyecto de ciudadanía universitaria, y a quien le agradezco pues toda la gestión que siempre hace. No, no quiero decirles intimidades, pero con mucha angustia a veces de Lupita, es que no se inscribe en el taller, Lupita, es que no logramos completar el cupo, pero con un gran compromiso, de verdad, un gran compromiso que va más allá pues de estar aquí, más allá del salario, más allá de todo. La verdad, Stephanie está siempre allí súper pendiente, y bueno, te agradezco mucho, mucho, Stephanie. Les agradezco también a las y los colegas que están de la Defensoría por aquí, a las personas de servicio social que están participando también con nosotras, con nosotros, con nosotres, y a las y los consejeros que también andan por aquí, y bueno, el público en general. No me resta más que de verdad, como siempre, agradecer esta colaboración con Guam, Azcapotzalco, que han sido tan generosos de en cualquier momento que a nosotros se nos atora algo en el tema de ay, ¿quién va a transmitir? Por favor, ahí están con nosotros al rector Lozano, que ha estado muy pendiente, y pues nada, Daniel, y ahora quien nos acompaña en la transmisión. Eso es, muchas gracias, y pues le cedo la palabra a Stephanie Lili, no sé quién continúa. Muchas gracias a todas, a todos, a todos por su participación. Muchas gracias, Lupita, por tus palabras y por el gran panorama que nos pones. Y pues para seguir en esta sesión, continuaríamos con una intervención de la maestra Liliana Elvira Moctezuma, quien nos va a presentar el proyecto de la Defensoría, el derecho a la información para y sobre las personas con discapacidad en la UAM. Te doy la palabra, Lili. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, espero que me escuchen bien. Muchas gracias a la doctora Huacuz por la confianza pues de dejarme participar en este proyecto. Como ella mencionó, yo más que nada hago las tareas administrativas, pero ella pues me abre la oportunidad de participar en este tema, que es el de la discapacidad, que es un tema pues que me es interesante. Yo personalmente, mi persona actualmente no tengo ninguna discapacidad, pero es algo que a mí me atraviesa. Y bueno, agradecer al maestro Andrés Moctezuma, a la maestra Marlene Bisuet por estar aquí, a todo el alumnado y a las personas interesadas en el tema. Y bueno, uno de los ejes que ocupan a la Defensoría y de los que más, no sé, no estamos interesados en integrar a los ejes de acción, es precisamente el derecho de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, ya sea el alumnado, el personal administrativo, el personal académico, porque a partir de un diagnóstico que se hizo el año pasado en la Defensoría, un diagnóstico FODA, pues tratamos de ubicar a profesorado y alumnado y a personas, como les menciono, de la comunidad, a los que les atravesar este tema. No solo a lo mejor como ellos, por su familia, o simplemente que tienen interés en investigarlo. Entonces, bueno, para este año propusimos justamente este proyecto, que es el derecho a la información para y sobre las personas con discapacidad en la UAM. Y el punto era
es establecer los ejes para hacer una campaña de sensibilización, porque creemos que aún hay mucho que hacer por esta parte de la comunidad en la universidad, tanto en temas de accesibilidad no solo física, sino la educación, ¿no? Porque sabemos que hay distintos tipos de discapacidad, hay motriz, hay visual, hay pues intelectual, ¿no? Hay muchas cosas que atraviesan a muchas personas y que a lo mejor no, yo puedo decir, yo no ando en silla de ruedas, pero no sé mañana si en algún momento yo voy a estar, el mismo profesorado que conforme pasan los años, ¿no? Por edad, por distintas situaciones, llega a formar parte de la comunidad. Entonces es un tema que debería ocuparnos y preocuparnos a todos y a todas y todos. Y bueno, esto también se haría haciendo una campaña de sensibilización y nosotros como Defensoría, pues sobre todo la labor que ha hecho la doctora Guacuz y todo el equipo es el abrir los espacios para el alumnado, para que las personas se acerquen y tengamos un lugar para expresarnos, para expresar dudas, para dialogarlas. Entonces, bueno, en este camino, pues hemos encontrado a muchas colegas que tratan justo estos temas. Está el programa Universidad Accesible, que también nos ha proporcionado información, han estado presentes. La ventana Arte Incluyente del maestro Andrés Moctezuma. Y bueno, el punto es que nosotras y nosotros quisiéramos es generar información para que aquellas personas que formen parte de la comunidad, que tengan alguna discapacidad o que simplemente tengan interés por defender este derecho que tendríamos todos, todas y todos a la accesibilidad, ¿no? A la educación, pues tengan la capacidad de consultar, de tener concentrada información. Se hizo la encuesta, a principios de este año, donde se mostraron algunos indicadores sobre discriminación que ya presentaremos en algún momento más adelante. Y bueno, ahora se da la oportunidad de juntar este proyecto con el de Ciudadanía, que ha sido un proyecto muy importante durante este año, que ha pues llevado las mesas de diálogo donde han estado especialistas, alumnado frente a frente, y estos talleres de fotografía a cargo de la maestra Marlene Bisuet, que el primero, como mencionamos, era de derechos humanos en general, y bueno, ahora se enfocó a discapacidad. Y creo que esto es bien importante porque siempre las artes, y es algo que también nos gusta mucho en la Defensoría, la cuestión artística, pues se atraviesan con todos los temas y ver pues la discapacidad desde esta óptica pues es distinta. Y bueno, la maestra Marlene en la edición pasada de estos talleres nos brindó un material muy interesante que desde la distancia, porque pues todo se ha hecho por estas herramientas de Zoom, pues generaron imágenes que nos mostraban preocupaciones del alumnado. Esperamos en un futuro poder exponer estas imágenes. Por lo pronto tenemos planeado unas jornadas internacionales de derechos humanos donde ya estamos viendo cómo integrarlas, porque creo que el trabajo que se hace en estos talleres de fotografía pues es importante y no debe quedar solo ahí, sino que debe ser mostrado para que la comunidad reflexione y que bueno, este será uno de los pasos que abone a llevar a cabo este proyecto exitosamente. Y que lo más importante pues es escuchar a todas, a todos y a todos los de la comunidad sobre este tema y bueno, integrarnos y colaborar, porque creo que es uno de los intereses más importantes de la Defensoría, la integración de toda la comunidad y la defensa de distintas comunidades que pueden ser un poco más vulnerables, en este caso las de discapacidad. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo por darme la palabra, por acompañarnos y bueno, no sé, creo que ya concluyó mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Pues bueno, ahora vamos a escuchar al maestro Andrés Moctezuma, quien es responsable del proyecto Arte Ventana Incluyente, que es un proyecto que justamente tiene pues como finalidad visibilizar este tipo de situaciones dentro de nuestra universidad, y ha sido un proyecto que pues ya lleva una trayectoria, ya tiene
un renombre, se conoce como pues justamente de lo que se está haciendo respecto al tema. Entonces el maestro Andrés Moctezuma va a estar con nosotros platicándonos un poco de su experiencia y esperamos si alguien tiene alguna duda o algo que guste dejarnos en el cajón de comentarios de las transmisiones, o igual el alumnado aquí presente puede guardar su intervención para ahorita una ronda de preguntas o de intervenciones. Adelante, profesor. Gracias. Pues para nosotros es un privilegio estar en este evento inaugural. Agradecemos mucho las palabras de la doctora Guadalupe y pues le manifestamos de entrada nuestro interés por continuar participando con la universidad. La Ventana Arte Incluyente es un proyecto que de hecho nació en la propia universidad y ya como asociación civil no lucrativa sigue muy vinculada a ella. Estamos trabajando con distintas unidades y pues estamos muy interesados en poder sumar acciones, el poder sumar proyectos, porque tenemos un reto, lo sabemos, muy, muy grande, ¿sí? Bueno, pues felicito también a la organización de este evento. Creo que es muy importante el mismo. Sabemos generalmente que en nuestro país, como en Latinoamérica, pues vamos a la saga de corrientes progresistas de otros países. Hoy en Europa hay toda una discusión en las disciplinas estéticas, precisamente que tienen que ver con los temas de la otredad, del cuerpo diferente de los otros cuerpos, del arte mismo. Se viene cuestionando sus tabús, como voy a platicarles un poco. Y en ese sentido, pues este es un seminario de vanguardia y los asistentes en él, pues están en la posibilidad de abordar una temática que debe ser hoy en día parte del quehacer artístico, ¿sí? El citar este fenómeno social como parte de nuestra vida cotidiana, como parte de los eventos que están presentes en nuestra sociedad y además desde una perspectiva social, buscando generar una sociedad incluyente que rompa esta invisibilidad que hoy enfrenta este sector de la sociedad. Voy a compartir pantalla para iniciar la exposición. Antes preguntaría si hay alguna persona con debilidad visual o ciega para hacer, pues narrar más las imágenes que vamos a presentar, ¿sí? No sé si sea el caso. Bueno. La plática que he preparado la voy a llamar La discapacidad desde la mirada del arte, ¿sí? Como artistas usamos un lenguaje, no es un lenguaje escrito, no es un lenguaje de lengua de señas, tampoco es un lenguaje en el caso de las artes plásticas y de escritura, sino que trabajamos a través de la imagen, ¿sí? Y estas piezas nos dicen algo a través de un recurso que no es el recurso racional, aunque el arte conceptual pues incursiona de alguna manera en ello, ¿sí?
pero principalmente la imagen nos remite a lo que se conoce como la estética, lo que podemos percibir a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, en la medida que hacemos arte, hacemos piezas, pues estamos hablando de algo, y en la medida que pertenecemos a un contexto social determinado, pues nuestro discurso no es independiente a esa realidad que estamos viviendo, a la forma como vemos o como entendemos o queremos entender a esa realidad social. En ese sentido, a la inversa, la historia del arte también nos puede mostrar cómo la sociedad percibía ciertos fenómenos sociales, en este caso el fenómeno de la discapacidad, ¿sí? O sea, ¿qué nos dice el arte occidental acerca de la discapacidad a través de este largo discurso ya de muchos siglos? Bueno, antes de ello presento un poco el quehacer de la Ventana Arte Incluyente, que busca promover precisamente que dentro del discurso artístico no excluyamos este importante tema social, y que a través de los recursos que tenemos de las prácticas artísticas podamos dar visibilidad, podamos generar reflexiones sobre las circunstancias que viven las personas con discapacidad en México y en el mundo, sobre la necesidad finalmente de construir una sociedad que los incluya, ¿sí? Ese es, digamos, los objetivos de este proyecto que les decía, nació de la propia universidad, y al ampliar nuestro trabajo, que antes era exclusivamente dirigido a las comunidades indígenas, a otro sector vulnerable de la sociedad, ¿sí? En la Ventana Arte Incluyente, pues tenemos diversas actividades. Como ventana, por un lado, trabajamos hacia afuera con esta idea de promover una reflexión a través de piezas artísticas dirigidas al público, dirigidas a la sociedad, porque es la sociedad a la que tenemos que capacitar, ¿sí? Sin embargo, por otro lado, para conocer desde adentro la problemática, también damos talleres a personas con discapacidad de distinta naturaleza en distintos espacios, ¿sí? Desgraciadamente la pandemia, como a todos, nos ha afectado mucho como colectivo. Sin embargo, hoy en día ya estamos de nuevo dando talleres presenciales, y estamos también pues preparando algunas exposiciones, algunas publicaciones también con este objetivo, ¿sí? Hemos trabajado con la unidad Lerma. Actualmente hay un concurso que se los quiero mencionar. De hecho, ya mandé este cartel para que lo puedan consultar. Es una convocatoria que está abierta, que ofrece premios y que precisamente busca generar material sobre la problemática y la cultura de la discapacidad dentro de nuestra comunidad universitaria, ¿sí? También les dejo aquí mi correo. Nos interesa como colectivo el estar cerca de estudiantes con estas inquietudes y el poder promover actividades en forma conjunta. Entonces, esperamos que, como decía la doctora, sea el inicio de muchos trabajos posteriores. Bueno, antes de entrar propiamente al tema, quisiera hablar un poco de la definición
o de la idea que tenemos nosotros sobre la discapacidad. A lo largo de la historia, y como vamos a ver a través del arte, han existido distintas visiones sociales sobre la discapacidad. Hoy en día prevalece lo que se conoce como el modelo médico, o sea, la visión médica de la discapacidad, y el modelo social, que es más reciente, que es más crítico y que está dando la lucha por cambiar la mentalidad que existe tanto en las instituciones como en el público en general sobre lo que es la discapacidad. En el caso de esta visión o modelo médico, se trata de un estado del individuo, o sea, una circunstancia individual, de un problema de orden médico vinculado a la enfermedad, decíamos, un carácter individual, que supone una anormalidad, ¿sí? Entonces, existen los normales y existe un sector de la sociedad que no cumple con los requisitos de esta normalidad y que a través de la rehabilitación quizás pueda transformar su situación, tener acceso a la normalidad y a partir de ahí poder ser, digamos, incluido en la vida social, ¿sí? Este modelo médico, decía, está siendo criticado ya desde algunas décadas en los países donde este movimiento a favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad ha avanzado más, ya es obsoleto. Sin embargo, en México aún prevalece esta visión, ¿sí? Aquí es necesario distinguir dos fenómenos que se presentan en el caso de una persona con discapacidad. Una es la limitación en sí que tiene esa persona, por ejemplo, la de no poder caminar. Y otra es una discapacidad que se genera por la forma como está concebida la sociedad, ¿sí? Si esa persona que no puede caminar, pero que puede usar una silla de ruedas, no puede acceder a la calle, a la escuela, al trabajo, al esparcimiento, con esa silla de ruedas, porque hay toda una serie de barreras físicas, pues vemos que esa discapacidad no tiene que ver en realidad con su limitación, sino con la inexistencia de rampas, elevadores, o en el caso de las personas ciegas, de señalización, de opciones tecnológicas de comunicación, de opciones para acceder a una biblioteca del braille, etcétera, ¿sí? Entonces, el modelo social enfatiza esa problemática, ¿sí? La que se genera no de la limitación en sí, sino de la forma como está ordenada la sociedad para los normales. Entonces, el modelo social ve a la discapacidad como una relación social, ¿sí? Como un problema, por tanto, social que compite a el ámbito de los derechos humanos, que tienen necesariamente un carácter social. En el modelo social no se habla de normales y anormales, sino se reconoce la diversidad humana y en ese sentido exige que la sociedad en su infraestructura, en su funcionalidad, y reconozca a sí mismo la existencia de esta diversidad humana, ¿sí? Y lo que promueve es generar condiciones de inclusión para que las personas con discapacidad puedan formar parte, puedan incorporarse a la vida social que tienen las personas sin discapacidad. O sea, la eliminación de esta serie de barreras físicas, de barreras comunicacionales y de barreras también funcionales. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar propiamente con la exposición. Sabemos que el arte es una disciplina, una práctica muy antigua y casi tan antigua como el origen mismo del hombre. Sin embargo, en la cultura occidental va a ser a partir de la Grecia clásica el referente que se utilice
para hablar de la estética del arte vinculado a lo bello. Aquí tenemos a Apolo, que es el dios de la belleza. En el caso de los romanos es Febo, y es de esta concepción espiritual donde emana lo bello. Para Aristóteles, lo bello era pues lo agradable, lo grato para los sentidos. También lo bueno era bello por ser en sí mismo bueno, y se establece este vínculo entre lo bello y lo bueno. De hecho, antes de Aristóteles, ya Homero en su obra La Ilíada nos habla de la belleza que emana del cuerpo de Paris, este personaje principal ahí en la historia de Troya. En uno de los pasajes, Afrodita le dice a Helena que acuda a la recámara de París, que de su cuerpo emana la belleza, ¿sí? Para Homero, la juventud, y de hecho para los griegos la juventud también pasa a ser un requisito de esta belleza. En la obra de Homero también está lo opuesto, ¿sí? La belleza no puede existir sin lo feo, y aparece un personaje, Tersites, que es un personaje no joven, es un personaje que lo describe Homero con ciertas características no bellas en su rostro, y además asocia lo feo a la discapacidad, ¿sí? Es un personaje con la columna dañada, con el pie lisiado, y hay ese vínculo entonces entre lo que no es bello y la discapacidad en esta obra. Además, como si lo feo se transmitiese desde el interior, es un personaje intrigoso, impertinente, y aquí vemos con el puño cerrado a Aquiles, que está a punto de golpear a este otro personaje, ¿sí? Como de hecho lo hace. Tenemos entonces, por un lado, la imagen de los héroes, Aquiles sería uno de ellos, y del antihéroe que casualmente tiene discapacidad. Bueno, en el reino de Olimpa también hay un dios feo, que es Hefesto. Para los romanos, Vulcano es el dios de los volcanes, el dios de la forja, de los herreros, y nace tan feo que su madre lo lanza del Olimpo, y al caer va a lesionarse la pierna, por lo que también, además de feo, va a tener una discapacidad, ¿sí? Bueno, en la antigüedad, la discapacidad, el modelo de discapacidad que existía, era terrible, ¿no? Dado que filósofos como Platón, Aristóteles, señalaban que estas personas, Platón decía, las personas débiles, e incluidos los discapacitados, no deberían de existir. Aristóteles decía que debía haber leyes que prohibiesen el criar hijos con discapacidad, ¿no? Entonces, es el extremo, digamos, de la exclusión cuando se cuestiona el derecho que tienen a la vida las personas con discapacidad. Bueno, vamos a abundar sobre esta visión. Antes vamos a insistir en el concepto de lo feo o de lo diferente, ¿sí? Y aquí tenemos la imagen de la duquesa fea, que es una sátira de esta pintora inglesa, respecto a ciertos personajes de la corte.
a través de esta imagen va a ser una crítica, ¿sí? No nos vamos a detener en esa crítica, sino en el uso que la sociedad da a lo que es diferente, que comúnmente llamamos feo, desconocido, por incluso la otredad. Es una suerte de no identidad, ¿no? Notamos que parte de lo feo tiene que ver con una frente que escapa, digamos, a la normalidad, entre comillas. Se trata de una mujer, sin embargo, tiene un rostro diferente que más bien inspirado en un hombre, se le pone verrugas, etcétera, ¿sí? Entonces hay este uso de lo feo y de la discapacidad también para hacer ironía, para hacer burla, y en la literatura, bueno, abundan los personajes que son jorobados, que tienen ciertas características y que pertenecen a este mundo truculento, a este mundo incluso del mal, ¿sí? Bueno, esta idea del arte, de lo bello, también lo vamos a ver en el Renacimiento, con el dibujo del hombre de Vitruvio, de Da Vinci, muy conocido. Pues el autor nos está proponiendo una idea del ser humano, ¿sí? El ser humano es hombre, ¿sí? No mujer. El ser humano es joven, tiene un cuerpo atlético, tiene todos los miembros de su cuerpo, es occidental, es de piel blanca, ¿sí? Entonces, el arte va generando estos modelos que reproducen pues de la propia mentalidad, del propio contexto social en que se da. Y en la historia del arte, por tanto, la discapacidad no va a ser visible, ¿sí? Cuesta trabajo encontrar obras que se refieran a una escena cotidiana de discapacidad, como lo puede ser El hombre mutilado en un carrito de Bonai, ¿sí? En esta obra no vemos ningún prejuicio, sino vemos un evento que puede ocurrir en diversas comunidades, en la medida que las personas con discapacidad pues son una minoría y no son una minoría reducida, ¿sí? Incluso en épocas de guerra, pues esta minoría era sumamente agrandada por los mismos efectos de la guerra, ¿sí? En este cuadro, no sabemos su historia, su porqué. Si al personaje que sufre discapacidad vemos que tiene vendada una pierna, también la frente, sufrió un accidente, sí, participó en una guerra. Sin embargo, nos llama la atención que se ha citado sin ningún prejuicio, ¿sí? Bueno, el dar visibilidad a este sector de la población, pues es una de las tareas que tenemos quienes estamos preocupados por esta problemática. Según el INEGI, en México para el 2018 existían 9 millones de personas con discapacidad. Aquí en esta rueda se ve como una fracción pequeña, pero pensemos que la Ciudad de México tiene una población menor, ¿sí? No la zona metropolitana, sino la Ciudad de México. Cerca de 8 millones de personas, por lo que esa población nacional, si la concentramos en un punto, pues sería equivalente o incluso superior a los propios habitantes de esta ciudad. Por otro lado, sabemos que la discapacidad es un fenómeno que afecta a las familias, ¿sí? El tener un hermano, un familiar de
discapacidad, altera, digamos, la vida familiar, dado que la discapacidad sigue siendo vista por este modelo médico, donde es el individuo, donde es la familia quien tiene que resolver la problemática. Bueno, en términos de hogares, los hogares que tienen a un miembro con discapacidad suman alrededor del 20% de los hogares en México, ¿sí? O sea, que 1 de cada 5 hogares tendría esta problemática. Entonces, el que no sean visibles, el que no nos demos cuenta de su magnitud, no se debe a que sean pocos, sino a que se han generado condiciones de exclusión y por ello no vemos en su magnitud a las personas con discapacidad transitando en la calle, asistiendo a la universidad y visitando el parque o los espacios laborales. Bueno, Bruegel es un pintor que a mí me gusta mucho, que pues representa una suerte de excepción de estos cientos de pintores y de estos miles y miles de lienzos que hay en los museos, donde la discapacidad no existe. En este cuadro, que se llama El vino en la fiesta de San Martín y que celebra la primera cosecha de uva y la primera elaboración del vino con una gran borrachera, aquí vemos en la parte central que hay en medio un tonel rojo de donde se están sirviendo vino, pues la población fuera de la urbe. Hay escenas ahí de borrachos, escenas de todos peleando por el vino. Sin embargo, Bruegel nos presenta del lado derecho de la imagen una escena donde aparece el santo y aparecen al menos 2 personas con discapacidad interactuando con este personaje, ¿sí? Entonces, Bruegel le da incluso un papel ahí relevante a estos personajes que forman, digamos, parte del paisaje social, por así decirlo. En otra imagen, este mismo autor nos presenta a una serie de personas con discapacidad que sufren de la enfermedad de lepra y por eso tienen que llevar estas colas de zorros para ser identificados por la comunidad, ¿sí? En este detalle del cuadro no se aprecia, pero están fuera del burgo, fuera de la ciudad, porque eran expulsados de la ciudad y vivían pues de la caridad, ¿sí? Bueno, Maestro, sí. lo interrumpo tantito para decirle que su micrófono de repente está fallando, como que cambia el micrófono. De repente se escucha muy bien y de repente se escucha lejos. Correcto, trataré de no moverme. ¿Ahí me escuchan bien? Creo que sí. Bueno, en este otro cuadro es el hijo del primer pintor, también con el mismo nombre. Este cuadro cita las 7 obras de misericordia que promueve el cristianismo: el dar de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, etc. Y de nuevo el autor, bueno, el hijo del autor en este caso, incorpora a personas con discapacidad, así como a otro tipo de personas, ¿sí? Podemos apreciar aquí el detalle donde se le está dando de comer a una persona que tiene las piernas hacia atrás, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como lo hizo su papá, cita a estas personas como parte de la población que participa en estas actividades. Bueno, a lo largo de esta historia del arte, la discapacidad va a ser citada más
en este ámbito del mendigo expulsado de la ciudad que vive gracias a lo que le puedan dar. Y en esta imagen vemos que pues no todos son muy dados a darles una limosna, ¿sí? Sin embargo, encontramos cuadros excepcionales como este retrato de un anciano con su nieto que merece una reflexión por la forma en que Domenico, que es el primer maestro que tiene nada menos que Miguel Ángel, trabaja, pues no una discapacidad, esta nariz grande con granos, que se le conoce como rinoforma, rinofima, y que es presentada de una forma muy, muy interesante. Vamos a comparar ese cuadro con este otro de Kleve, donde este personaje se hace retratar por el pintor en esta imagen formal, seria, donde no vemos a un ser humano, sino una estampa rígida, y donde pues su nariz llama la atención del espectador por ocupar un plano central, el punto focal, ¿sí? Lo interesante del retrato de Domenico es que le da humanismo al anciano, ¿sí? Se piensa que en realidad el nieto no era tal, ¿sí? Sino que fue una forma en que nos presenta el retrato pagado por este personaje pudiente, y la forma de hacernos ver otras cosas y no su nariz es construir una escena de ternura, hablarnos de el ser humano que está portando esa nariz, y en ese sentido olvidarnos de ella y atender a los otros rasgos del personaje, como es esta escena de ternura que no vemos en este otro retrato, ¿no? Sin embargo, en el caso de Kleve, una forma de disimular esta nariz diferente fue usar la técnica del fumato, que era un poco darles esta apariencia borrosa a los cuadros. Bueno, la vez que aparece la iglesia va a tener un discurso distinto sobre la discapacidad, y ya Confucio, 500 años más o menos antes de Cristo, hablaba de la necesidad de ocuparnos como sociedad, como fieles de las personas enfermas, de las personas con discapacidad. En la escena tenemos una escultura de Santa Isabel de Hungría, curando a un niño que tiene discapacidad. Y vamos a encontrar otras escenas de ese tipo, la curación de Tobías, donde dos ángeles están asesorando a Tobías para curar los ojos ciegos de su padre, ¿sí? Entonces hay un mensaje en ese sentido en el discurso religioso de atender a las personas con discapacidad y a los enfermos, pero se hace desde el punto de vista de la caridad, ¿sí? No porque ellos tengan los mismos derechos y que los otros, sino como un acto de piedad, de caridad. Una historia interesante es la que vemos en este lienzo de los santos Cosme y Damián, y esta imagen la podemos ver en distintas representaciones, donde están haciendo una suerte de trasplante, y ahí el milagro que dicen que existió fue el que un sacristán que tenía una pierna ahí gangrenada, sueña con este evento, el que los santos
toman de un cuerpo de un africano muerto la pierna y hacen este trasplante, y al amanecer este sacristán observa que su pierna ha sido curada, ¿sí? Probablemente también observó que permanecía morada, y de ahí que el milagro involucre una piel de otro color, ¿no? Eso no lo sabemos. Bueno, la imagen de angelitos con síndrome de Down también va a estar presente en muchos casos porque los propios artistas tenían vínculos con algún sobrino, incluso algún hijo con síndrome de Down, y en ese sentido los incorporaban al ámbito de celestial, ¿no? Como querubís, como angelitos. Aquí en la escena varios personajes niños tienen síndrome de Down, incluso uno de los pastores, ¿sí? Esto va a ser bastante recurrente, incluso el presentar al niño Jesús con el síndrome de Down, ¿sí? Bueno, esta propuesta también resulta interesante, pero platicando y conociendo a papás que tienen hijos con síndrome de Down, plantean ellos que esta visión de el angelito pues no es muy sana, ¿no? Que sus hijos son niños antes que nada, y pueden ser tan angelitos como diablitos, y en ese sentido este tipo de estigmas no corresponden a la realidad, y hay esta suerte de crítica, ¿no? Para tratar a los niños Down como niños y no como seres, digamos, especiales. Bueno, pero la iglesia tiene también un lado oscuro. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que es el propio Dios quien da como castigo la discapacidad, ¿sí? En distintos pasajes bíblicos viene el castigo de la ceguera como un castigo divino, y hay este discurso que en muchas de las comunidades rurales de nuestro México, por ejemplo en Oaxaca, en la Mixteca Alta, sigue estando presente, ¿sí? Si alguien tiene un hijo con algún síndrome, con un cuerpo diferente, la población va a sospechar que la madre o el padre algo hicieron, ¿sí? Y que es una suerte de castigo de Dios, ¿no? En esta escena, que es un evento donde se está curando, entre comillas, a un poseído que está ahí en una de las grutas, ¿no? Nos hace reflexionar también sobre la percepción que existía en torno a ciertos síndromes o enfermedades como la epilepsia, ¿sí? Esta era vista como en muchos casos como una suerte de posesión, y era por tanto tratada desde otra dimensión. Bueno, en esta historia del arte sí vamos a encontrar a toda una serie de personajes con discapacidad, pero en un contexto también lamentable, porque van a ser los bufones que acompañaban y divertían a la corte y a los reyes, ¿sí? En general eran personas de corta talla, de corta estatura, y los monarcas pues, prácticamente hacían una suerte de colección de estos personajes y los ponían a actuar, a hacer escenas que los divirtiesen, y los cuadros nos hablan pues de estos personajes, ¿sí? Uno de los más famosos es el pintado por Francisco de Velázquez, el bufón, el primo Goya Luciente, que aquí lo vemos, y lo vemos con un rostro que es llamativo porque pareciera no estar muy satisfecho
de ser objeto de este retrato, ¿no? Sus manos no están tensas, ¿no? Su rostro lo mismo. Cito este caso porque es de una hija de un virrey de la Nueva España, donde tiene como dama de compañía a un indígena que también es de corta estatura, y ese hecho pues le daba esta suerte de recreación, digamos, perversa a la niña, ¿sí? En el siglo pasado, si recordamos, pues muchos de los teatros nos presentaban a personas con discapacidad como parte de la diversión, como parte del entretenimiento. Y esta visión de la persona con discapacidad como objeto del espectáculo para complacer el morbo que antes era privativo de los monarcas, pues digamos que a través del circo y del teatro que presentaba a estos personajes se populariza, ¿sí? Hay otros cuadros famosos de mujeres que tienen hipertricosis, o sea que un exceso de hormonas que hace que tengan mucho vello, les crecen las barbas, y estos personajes pues van a vivir de ser una suerte de espectáculo. En este caso es un duque de Italia quien paga al maestro y también paga al modelo. Hay un caso más famoso del pintor José de Rivera, español, donde nos presenta a un matrimonio compuesto por esta mujer con esta síndrome, y está amamantando a su bebé, y detrás de ella aparece su esposo, ¿no? Entonces se repite esta visión, ¿no?, de la discapacidad como un recurso para satisfacer el morbo. Aquí tenemos el retrato de Antonieta. Ella es hija de una familia que tiene hipertricosis, o sea, le nace pelo en todo el cuerpo, y estos personajes prácticamente eran secuestrados por las cortes, ¿sí? Acá en otro cuadro, un personaje con síndrome de Down, también haciendo labores de bufón, ¿sí? Estas imágenes contrastan con esta otra, que es, digamos, de los pocos cuadros que podemos encontrar, que nos hablan desde otra perspectiva sobre la discapacidad. Es un cuadro alegre, con un paisaje hermoso. Está la ciega y su hermana probablemente, a quien tiene de la mano. Por el vestuario vemos que son pobres, y la hermana está volteando a ver el paisaje fabuloso y le está describiendo a ella probablemente lo que está viendo y lo que ella no ve, pero puede imaginar en su mente, ¿sí? Observamos que la niña ciega lleva un acordeón, por lo que también pensamos que a través del acordeón y de tocar la música pedía limosna. Bueno, llegamos al siglo ya XX. Recordemos que a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX viene una ruptura radical, viene un cuestionamiento acerca del arte, viene un cuestionamiento también acerca de la estética, acerca de la belleza, y en este periodo encontramos imágenes como la de Frida Kahlo, quien aún antes de sufrir el accidente
que sabemos que sufrió en un tranvía, había tenido polio y ya tenía una discapacidad, ¿sí? Entonces va a ser un personaje que va a tener una vida difícil en virtud de esta discapacidad, que va a sufrir de muchos dolores, y en su pintura ella se retrata y retrata este sufrimiento, ¿verdad? Desgraciadamente en Frida no hay una reivindicación sobre el problema social que implica esta condición, sino más bien que reproduce el modelo médico, ¿sí? Tan es así que en este cuadro cita a su cirujano, es el personaje que ella acaba de pintar, y si vemos, utiliza su propio corazón para pintar a este doctor que recién la ha operado, ¿sí? Aquí tenemos más escenas del sufrimiento de Frida, y este es uno de los cuadros también que nos puede decir otras cosas acerca de la condición de discapacidad, ¿no? Algunas de estas flechas pues reflejan las rupturas amorosas que tuvo Frida, otras reflejan el sufrimiento debido a sus problemas y a su accidente, pero quizás otras también nos hablen del problema que tenía Frida simplemente para salir de su casa, ¿no? Viviendo en Coyoacán, zona empedrada, con sillas de ruedas que eran más limitadas que las actuales, pues era víctima también de una exclusión, aunque no lo retrató. Bueno, ahora vamos a hablar de lo actual, de cómo ya se está abriendo brecha y está cambiando mínimamente, pero está cambiando, es el germen de un cambio, esta percepción, ¿no? Esta es una imagen de un artista brasileño, Marcos Abrenches, quien tiene parálisis cerebral, ¿sí? Y entonces hace movimientos voluntarios e involuntarios que incorpora en un performance donde él acaba siendo parte de los lienzos. Es un artista top, muy famoso, que recientemente está haciendo otras cosas también interesantes en el performance. En México tenemos a esta mujer alpina muy bella, Rubí Vizcarraga, de Guadalajara. Ella es única en el modelaje, al menos en México, por ser albina, ¿sí? En ese sentido, ha convertido su discapacidad en una virtud, ¿no? En Inglaterra está, por ejemplo, Victoria Modesta, que es una cantante, es una modelo que juega en los escenarios y en los performances con la prótesis que utiliza, pues carece de una pierna. Hay ya toda una serie de grupos de danza que hacen coreografías únicas porque están integrados por personas que tienen discapacidad, y en ese sentido las escenas que pueden hacer, pues no las pueden hacer los que no la tienen esta discapacidad. Este grupo es un grupo musical que trabaja con distintos músicos que tienen discapacidad y que están, digamos, haciendo propuestas muy diferentes, ¿sí? Bueno, así como los propios artistas con discapacidad están saliendo de su casa, están saliendo a expresarse y expresar lo que llevan dentro, ¿no? Y esta gran problemática de la discapacidad la pueden transformar en arte. Tenemos artistas que también están explorando y tomando como tema la discapacidad. Esta escultura magistral también de un inglés sobre una persona mutilada, ¿sí? Bueno, finalmente todo esto
y el espíritu de la ventana lo podíamos de alguna manera sintetizar con el poder hacer de la discapacidad un tema artístico desde la persona humana, desde su quehacer y su cultura, desde sus reivindicaciones y su lucha, desde los derechos de las personas, desde la diversidad, que esa es nuestra casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que su ponencia nos deja muchísimos temas que pensar, hace un recorrido muy completo que nos abre el panorama sobre estas representaciones o presentaciones de la otredad en nuestra cultura, ¿no? Y antes de pasar a la parte de preguntas y de intervenciones, le voy a dar la palabra a la maestra Marlene Bisuet para que nos presente el taller y así todas las preguntas e intervenciones puedan ser en conjunto para quienes han tenido uso de la palabra. Por favor, maestra Marlene. Hola, buenas tardes a todas y a todos, a todes. Gracias a la doctora Guadalupe Huacuz por este espacio, por generar esta actividad, ¿no? También a Liliana, a Stephanie, ¿no? Que están ahí en la gestión. Y pues también al doctor Andrés Moctezuma, ¿no? Que, como bien dijo Stephanie, marcó todo un panorama de cómo comprender esta dimensión de la discapacidad en el ámbito artístico, ¿no? Les voy a compartir la pantalla de lo que es para presentar un poco lo que es el taller. Y creo que ya se ve. Bueno, pues este taller inicialmente se nombró Fotografía y Derechos Humanos en el ámbito universitario, y a partir de esta propuesta se fueron estructurando varios enfoques, ¿no? En esta edición está dirigido hacia abordar el tema de la discapacidad desde una mirada fotográfica, ¿no? Entonces, como parte de esta propuesta, pues el objetivo que tiene el taller es generar procesos de exploración y creación a través de la fotografía, con la finalidad de que cada participante aprenda a utilizar su cámara y expresarse con ella, al tiempo que desarrolla un lenguaje visual propio y observa el mundo desde una perspectiva inclusiva. Si bien el taller está enfocado en un nivel básico de fotografía, es sumamente importante la técnica fotográfica, lo reconozco, pero el eje principal del taller está enfocado en utilizar o articular un lenguaje visual para generar otras narrativas, ¿no? O sea, como veíamos en la presentación del doctor Andrés Moctezuma, existe toda una representación de los cuerpos, ¿no? Con discapacidad, y lo que nosotros vamos a buscar es plasmar otra mirada, ¿no? Es decir, otra representación. Entonces, como un punto de partida, tenemos una sesión en el que tratamos de vincular los derechos humanos universitarios con la fotografía, ¿no? Después, en la segunda sesión, vemos un poco lo que es la representación del otro, elementos del lenguaje visual, como ángulos, perspectivas, encuadres, que son las herramientas que desde la fotografía pues, nos ayudan a comunicar, ¿no? Después abordamos un poco de soy a través de los otros como una interacción de miradas, ¿no? Es decir, cómo nos situamos nosotros en este mundo como fotógrafos y también qué es y cómo estamos observando. Posteriormente, abordamos el tema de la autorrepresentación como una vía para nombrarnos, y esta cuestión está enfocada a pensar la autorrepresentación como una dimensión política en la que interactúa, ¿no? Como nuestra postura hacia cómo observamos, y también con la finalidad de proponer otras narrativas, ¿no? Visuales en este caso. Finalmente, pues culminamos con una exposición colectiva
en la que se presentan los proyectos relacionados por los participantes, ¿no? Durante el taller vamos a entender la fotografía como una representación que el fotógrafo, la fotógrafa, hace desde su particular punto de vista, ¿no? A través de un dispositivo tecnológico, ya sea una cámara fotográfica, un celular, una tableta, y que es codificado y decodificado culturalmente, ¿no? Entonces partimos de que cada fotografía es por definición pues un punto de vista, ¿no? Un ángulo de visión y un momento seleccionado por el fotógrafo, al mismo tiempo que la imagen resultante puede considerarse una prueba objetiva de la escena presencial. La verdad aparentemente del fotógrafo, ¿no? Es ahí donde se hace alusión a que las imágenes pues son una representación que cada uno vamos a hacer desde nuestro punto de vista. En este sentido, el desarrollo del taller, la metodología, pues es sumamente práctica. Vemos algunas fotografías, ¿no? De los trabajos que ya se han realizado. También reflexionamos sobre algunos conceptos teóricos de la imagen, de la representación, y también abordamos la parte técnica de la fotografía, ¿no? Solo utilizándolo para generar nuestro lenguaje visual. Se pretende que durante el taller, estas sesiones de 3 horas, las y los participantes pues desarrollen un proyecto, ¿no? Un fotoreportaje de un tema que a ellos les llame la atención, ¿no? Entonces partimos de una idea y a través del trabajo de cada una de las sesiones se logra conformar un fotoreportaje. En la sesión pasada, les voy a mostrar algunas de las imágenes. Uno de los temas que se abordaron fue el derecho humano a la educación en el contexto de pandemia, y pues estos fueron algunos de los resultados, ¿no? De las imágenes que generaron y proyectos las participantes, ¿no? Estas fotografías son de Lisbeth Montes Calderón, y ella trabajó como esta cuestión de cómo se refleja el cansancio en el cuerpo, ¿no? De tanto estar como frente a una pantalla y en esta cuestión del encierro. También Carolina Belén, ella también trabajó como esta cuestión de la educación dentro de casa, bueno, en este contexto de pandemia. Estas fotografías son de Itzamara Vieira, ¿no? Y trató como este tema de los espacios, ¿no? Como de estudio, cómo se van pues modificando, ¿no? Los espacios de la casa, del hogar. Y estas fotografías son de Emanuel Salinas, igual, ¿no? Como la cuestión del espacio, ¿no? Y finalmente, las fotografías de Humberto Guadarrama, que igual trataba de retratar esta cuestión del cuerpo frente a una computadora, y las dinámicas que se generan pues en el hogar, ¿no? Y que han modificado pues a través de este periodo de pandemia. A rasgos generales, esto es en lo que consiste el taller. Yo los animo a que se inscriban, todavía están pues con tiempo. Aquí está mi correo electrónico y les puedo proporcionar el formulario. Y pues nada, eso sería pues todo por el momento. Más bien esperar sus preguntas, comentarios, expectativas que tengan sobre el taller. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Y ahora sí, llegó el momento, chicas, chicos y chiques. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, levanten su manita aquí en el Zoom y les voy dando la palabra. ¿Quién se anima?
Muy bien, a ver, empecemos con Estefanía García y después la doctora Guacus. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta con lo último que comentó la señorita Marlene acerca de un curso, algo así, que nos teníamos que inscribir. Entonces, me llamó la atención eso. Sí, ahorita les pasamos el link de inscripciones. Doctora. Sí, perdón, yo casi nunca hablo, pero no me aguanté. Bueno, no casi nunca hablo en estos espacios, no, hablo siempre, pero no me aguanté, la verdad, las ganas de felicitar al maestro Andrés, que me encantó su ponencia. Es algo que, bueno, a mí el arte siempre me llama mucho la atención, también como historiadora del arte. Y yo me quedé pensando en las imágenes reivindicadoras a partir de ellos mismos, ¿no? Incluso tal vez personas que estén como pues, reivindicando la discapacidad como una capacidad otra, socialmente hablando a la que hacía, o sea, ahí vamos todos y todas, ¿no? Si es por edad, si es por condición genérica, si es porque nadie damos el ancho con la sociedad perfecta que quería Miguel Ángel corporalmente hablando, pues digamos, yo mido unos 50, entonces por ahí creo que todo el mundo estamos ahí, ¿no? Me quedé pensando en esto y un poco ligado a esto que podemos hacer. Yo invitaba a una persona muy cercana y me decía, pues es que, ¿qué hago? ¿No? Porque creemos que, pues que la discapacidad es el otro, o la otra, o el otro, y no, realmente si lo buscamos todos, estamos inmersos en esta rueda de la vida. Nada más, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra intervención del estudiantado que nos está acompañando? No necesariamente tiene que ser pregunta, a lo mejor y hay alguna reflexión que quieran compartirnos, a lo mejor Pero mejor que vaya contestando el maestro lo que va pensando. Sí, bueno, por un lado hay un fenómeno que no cité, de autoexclusión, ¿sí? En los talleres que damos con personas con discapacidad hacemos un ejercicio de el que dibujen un cuerpo humano rápidamente, ¿no? Y hemos hecho este ejercicio, por ejemplo, en un espacio donde tenemos 10 alumnos en sillas de ruedas y el dibujo que van a hacer va a ser de una persona que no esté en silla de ruedas, ¿no? O sea, citan a la persona, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Y ellos no se pueden tomar como referencias, ¿sí? Lo interesante de estos artistas que han superado su discapacidad precisamente convirtiéndola en un instrumento para su trabajo artístico, es la capacidad de ser un referente, ¿no? O sea, todos somos únicos, pero hay casos que esa unicidad puede ser un instrumento que nos favorezca artísticamente, ¿no? Como es esta chica con Almina de Guadalajara, que es una modelo también ya muy cotizada y que además de ser delgada, etcétera, pues el color de su piel, el color de su cabello, etcétera, es el plus que la hace única, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay un ejercicio de autoaceptación de nosotros mismos tal como somos y de explorar en cómo somos esta posibilidad, esta capacidad
de aprovecharlo a nuestro favor, ¿no? La otra parte es importante, ¿no? Pensamos que la discapacidad es del otro, ¿no? Cuando finalmente la discapacidad está más cerca de uno de lo que piensa, ¿no? El 40% de las personas con discapacidad motriz en México es producto de un accidente, ¿sí? Y nadie está a salvo de esa posibilidad. Y por otro lado, más del 60% de las personas con discapacidad son de la tercera edad, ¿no? Entonces, en efecto, vamos llegando a situaciones donde nosotros mismos vamos a padecer esta discapacidad. Y hay fenómenos no deseables como el que se necesite ser un profesor emérito de la tercera edad ya con problemas para subir escaleras, para que la institución piense en opciones para que el profesor emérito pueda acceder a los salones, ¿no? En ese sentido, el generar condiciones inclusivas para toda la comunidad es y debe ser nuestra batalla, ¿sí? Sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. También, pues, esto que menciona me hace reflexionar sobre el tema de la discapacidad durante la pandemia y cómo, por ejemplo, a partir de la pandemia se ha visualizado un poco más o han empezado a hablar un poco más, por ejemplo, de las cuestiones de la discapacidad por alguna neurodivergencia o alguna estructura psíquica, pues, compleja o diferente o alguna situación psíquica, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de personas de la comunidad universitaria que han referido tener alguna especie de imposibilidad derivada de ansiedad o depresión, o también insuficiencias respiratorias o alguna secuela por el COVID, ¿no? Por ejemplo. Y también como pensar en qué condiciones vamos a regresar a la universidad en este contexto de que ahora tenemos como todos estos riesgos o todos estos prejuicios incluso hacia la enfermedad y hacia el COVID, la discriminación, no sé, ¿no? Justamente como sabernos como una comunidad muy diversa y por lo tanto muy compleja, que tiene que caminar y dar pasos más, digamos, concisos hacia la inclusión y la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, también pensar en nuestros exámenes de admisión, en nuestras páginas, en las convocatorias que se sacan y cómo de alguna manera o no estamos delimitando la participación de nuestra propia comunidad, tanto universitaria como hacia el público en general, ¿no? Creo que igual María Suárez tenía una intervención. Perdón, creo que María quiere decir algo, tiene la mano levantada, Estefan. Sí. María. No se escucha. Creo que tienes cerrado el micrófono. Listo, ya. Ok. No te escuchamos, María. Lo que podemos hacer, María, es que nos mandes un mensaje por el chat y Stephanie lo lee. Mientras, no sé si alguien más quiera participar. Luis, Enrique, María Luisa. Bueno, yo aprovecho un poco ahí mientras María logra comunicarse
para comentar esto que decía Estefanía y que es muy relevante incluso en el seno universitario, ¿sí? La depresión hoy en día, por un lado, se señala que es un fenómeno muy generalizado y por otro lado, que es también una situación que discapacita al individuo, ¿sí? Y en ese sentido, sí es necesario promover una suerte de atención a la población estudiantil en nuestras unidades, con la presencia del personal adecuado para darle opciones al estudiante y que pueda consultar al psicólogo, ¿no? En ese sentido, sí es una inquietud cada vez más presente en los propios estudiantes y sabemos de casos extremos de universidades muy exigentes que se fijan demasiado en la cantidad de conocimientos que debe adquirir el alumno, que han llegado incluso a los suicidios, ¿no? Como es el caso del ITAM, ¿no? Entonces, este servicio de apoyo psicológico tendría que formar parte de la asistencia que tenemos en la universidad en el espacio de atención médica, ¿sí? Sería mi comentario, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más del estudiantado quiera platicarnos algo. Les digo que no necesariamente tiene que ser pregunta. Puede ser desde su experiencia propia en el andar en el espacio universitario o las y los representantes que están aquí también a lo mejor desde la óptica de la representación estudiantil, cómo han mirado el tema en su experiencia. No sé si alguien se quiere animar. Hola, ¿ya me pueden escuchar? Ya. Ok, perfecto. Antes que nada quisiera felicitar por la ponencia porque estuvo excelente y pienso que son estos temas fundamentales porque efectivamente, ¿no? Todos de alguna manera somos discapacitados en el sentido de que no estamos capacitados para todo, ¿no? Entonces, necesitamos como ver a las personas con discapacidad como o a la discapacidad también dentro de nosotros y también en nuestra propia vida, ¿no? También, y se me hace como muy interesante todo lo que están planteando. Y felicitar, bueno, pues a todo el equipo también, porque se me hace un tema relevante, sobre todo ahorita en esta época de pandemia, en donde generalmente estos grupos están más invisibilizados que nunca, más desprotegidos. Y efectivamente, ¿no? En donde deberíamos de estar pensando en un futuro, cómo vamos a solventar tanto estructuralmente las condiciones necesarias para nosotros mismos cuando lleguemos a ese tiempo. Yo creo que si nosotros incorporáramos la discapacidad a nuestra vida cotidiana, tal como lo señala la doctora María Guadalupe, sería como más fácil, ¿no? No verla en el otro o no verla ajena a nosotros, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? A todos nos puede suceder algo, no estamos exentos de accidentes, no estamos exentos de cualquier cosa y deberíamos de tener como una cultura de prevención y de incorporación, ¿no? De estas nuevas condiciones o de estas condiciones que sean, ¿no? Que también, y que todos se benefician, por ejemplo, los adultos de la tercera edad, cuando se cambian la infraestructura, también las personas embarazadas o las personas que alguna vez hemos sufrido algún accidente, que nos hemos esguinzado o que nos hemos caído, para poder transitar y para poder llegar a donde tenemos que llegar. Creo que es algo bien importante que se estén tratando estos temas y que también se estén tratando como se están tratando aquí, ¿no? Con todo el respeto y con todo el cuidado. Así que muchas felicidades.
Muchas gracias, María. Creo que Estefanía te había vuelto a alzar la mano. ¿Estás por ahí, Estefanía? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo me identifico mucho con lo que hace un rato comentó el doctor Andrés, si no me equivoco, con respecto a que muchas veces en escuelas que incluso son tal vez de alto nivel o de alto pues prestigio, existe esta discriminación. Yo lo comparto porque, bueno, yo he tenido esa experiencia, no conmigo, con pues mi hermana. Entonces, he vivido esto con ella y, bueno, no solo incluso ha sido pues en este tipo de instituciones, sino también eh, dentro de la sociedad, que es algo que ciertamente muchas veces decimos, bueno, ya estamos en el siglo XXI, ya no hay como que tantos prejuicios o, o cosas así, ¿no? Pero realmente cuando lo vives te das cuenta que sigue existiendo y que pues no para y no se termina, ¿no? Incluso también hay que, bueno, yo he convivido también mucho con niños también, pues especiales, y hay un punto donde pues ellos ya llegan incluso como hasta pues verlo normal, ¿no? Y creo que así deberíamos de verlo todos, como pues como ellos piensan desde su imaginación, desde sus experiencias y así. Muchas gracias, Estefanía. Liliana, adelante. Tienes tu micrófono cerrado. Gracias, perdón. Nada. Gracias, Stephanie. Y bueno, yo solo profundizando, estaba pensando en lo que decía Estefanía, y yo creo que algo de esta visión social que se tiene ahora de la discapacidad que mencionaba el maestro Andrés, pues es que no, las personas, o sea, yo lo que entiendo, yo también tengo un hermano con discapacidad y he convivido con mucha gente por eso mismo. Y lo que nos damos cuenta es que más bien el mundo no está diseñado para que todas y todos lo habitemos, ¿no? No es tanto que ellos y ellas no puedan, sino que tenemos una serie de barreras, ¿no? Y yo recuerdo así un ejemplo muy burdo, estaban cambiando la banqueta de afuera de donde yo vivo y las vecinas estaban muy enojadas que porque la banqueta estaba bien, pero estaba llena de escalones. Les dije, no estaba rota, pero no estaba bien porque cualquier persona que traiga una carriola, una silla de ruedas, persona mayor, persona hasta unos escalones de verdad muy altos, persona hasta de una talla pequeña y no sé, de una estatura, porque bueno, nosotras en México somos bastante bajitos, pues es difícil transitar y yo veo cómo la gente se baja pues a la calle, ¿no? Y ellas me decían, me dijeron así como, ay, pues tú no hables, eres medio hippie, ¿no? Algo así me dijeron, así de, no, a nosotras sí nos sirve, estaba bonita y se enojaron. Entonces yo pienso, como más bien el mundo está lleno de barreras para todos y para todas, que como mencionan, pues todas las personas en algún momento vamos a ser discapacitadas, que el porcentaje de la población es muy alto y entonces creo que sí es muy importante sensibilizarnos y darnos cuenta de esto, ¿no? Justo, por ejemplo, ahorita pues no contamos con la infraestructura para tener interpretación en lenguaje de señas, ¿no? O como mencionaba el maestro Andrés, pues si tenemos a alguien que tenga una discapacidad visual, pues no contamos con las herramientas. Entonces, bueno, pues este tipo de talleres y de actividades, pues sirven también para reflexionar todo esto y todo lo que podríamos cambiar, ¿no? Y lo que hace falta en la universidad, que es pues una lucha que a partir del acercamiento que hicimos a esta comunidad, pues conocimos un montón de experiencias de alumnos, alumnas con discapacidad auditiva, visual y toda la lucha que han tenido que hacer pues para acceder desde a las clases
hasta conferencias, hasta inscripciones, hasta llegar a su salón en caso de actividades presenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es importante este tipo de actividades y pues darnos cuenta de eso, que el problema no son las personas, sino es que el mundo no está hecho para que todas y todos lo habitemos por igual. Muchas gracias, Lili, por tu puntualización que abre un montón de reflexiones. No sé si alguien más de las y los asistentes. Adriana, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Bueno, primero igual felicitar a todos los ponentes por su gran participación y pues la verdad es que había muchas cosas que en sí los estudiantes o ahora jóvenes no nos damos como cuenta, no abrimos esa parte de nuestra visión y creo que es importante este proyecto y más ahorita que todos estamos como en casa y tomando como clases en línea y como que nos familiarizamos un poco más con las redes sociales y que este proyecto esté abierto a eso, ¿no? A que los jóvenes puedan ver y sensibilizarse en esta parte, porque es cierto, ¿no? O sea, nosotros mismos como que creamos ese estereotipo de gente normal, de gente bonita, y pues muchas personas de las que estamos hablando con diferentes discapacidades, pues se lo creen, ¿no? Como lo mencionaba el profesor Arturo, me parece, si no me equivoco, este, no se autoaceptan por el simple hecho de estar viendo eso, ¿no? Tener ese contenido en redes sociales. Entonces creo que este proyecto puede ir puede estar en ellas y ir a más, ¿no? Poder sensibilizar esta parte en los jóvenes más que nada. Muchas gracias, Adriana. No sé Muchas si... gracias. A lo mejor Marlene, yo sí quiero que Marlene nos hable un poco de la foto, porque su foto ella la tomó del cartel, ¿no? Que estamos promocionando. A lo mejor por ahí detonan algunas cosas que pueden ser el estudiantado en su momento. Bueno, pues sí, la foto que tomé, bueno, la foto del cartel es mía. Pues principalmente es un ejercicio, ¿no? De diálogo, ¿no? Con las personas, porque no es solo bueno, yo no soy partidaria de retratar así como de manera oculta, ¿no? A mí me gusta que las personas vean, ¿no? Y se sientan partícipes de la imagen. La chica que aparece en la fotografía es una chica vecina mía, que pues la admiro mucho, ¿no? Porque ella siempre anda trabajando, ¿no? Y la serie fotográfica que le realicé era con esa finalidad, ¿no? De mostrarla, pues eso, en movimiento, haciendo sus actividades, no, no me interesaba mostrarla como de una forma estereotipada quizá, y sino más bien mostrarla, yo lo llamo como con dignidad, o sea, sí, pues ella está trabajando, ¿no? Y ahí se cruzaban como dos elementos para mí importantes, el trabajo, la discapacidad, también hay otras, bueno, dentro de esa serie, el espacio, ¿no? O sea, cómo ella va transitando por el espacio y que justo como mencionaban, pues son espacios no diseñados, ¿no? O sea, no transitables como para todos, para todos. Entonces, eso es un poco como de la cuestión de esa fotografía y pues es también un poco la invitación, ¿no? A lo que vamos a explorar en el taller de utilizar esos elementos del lenguaje visual, de la fotografía, cómo colocas la cámara, ¿no? Para mostrar cierta actitud en las personas y generar, ¿no? Otra imagen, ¿no? Que no caiga tanto en la estética. Entonces, un poco es eso, como la cuestión de esa fotografía. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, Marlene, por darnos todo este contexto, que qué bueno que lo pidió Lupita, porque pues es muy interesante y enriquecedor para igual cambiar un poco la óptica de la mirada, se enriquece con este contexto. Y pues no sé si alguien más del estudiantado quiera hacer una última participación o si alguien más, ya sea de quienes hicieron uso de la palabra, quiera agregar algo más para que vayamos cerrando este espacio. ¿Alguien quiere agregar algo más? Marlene, maestro Andrés, maestra Liliana, doctora Huacus. Adelante, maestro Andrés, por favor. Yo sí. Una de las desgracias de esta pandemia y de esta forma de comunicarnos, ¿no? Es el no hacerlo presencialmente, el no poder ver a los alumnos, interactuar directamente con ellos. Y en ese tenor yo quisiera un poco invertir la relación y más bien preguntarle al alumno que quisiera responder por qué se han inscrito en este curso, en este seminario, en este taller, por qué, qué es lo que los motivó a hacerlo, ¿sí? A ver si alguien nos platica de sus expectativas. Muy bien, gracias. Hola, Adriana. Es que no todos los que están aquí se inscribieron al taller, algunos están haciendo el servicio social con nosotros, pero ya hay una manita levantada. Estefanía, por favor. Estefanía. Bueno, yo sí me inscribí y fue precisamente porque, bueno, por una parte a mí siempre me ha gustado la fotografía desde muy niña. Mi abuelo es fotógrafo, entonces yo me acuerdo que de chiquita veía los rollos y ponía, los ponía contra luz y veía las fotos y algo, o sea, se me hacía algo muy padre. Y entonces siempre me ha llamado la atención, pero nunca ha sido más, nunca he podido como ir más allá porque yo me detenía mucho en, ay, es que necesito una cámara, ¿no? Necesito esto, necesito lo otro, pero cuando entré, no sé, a la escuela y empecé a hacer las fotos con mi teléfono y, o sea, me gustaban y me gustaba lo que hacía, pues fue como, ay, pues qué padre, ¿no? Y llegó un momento donde pues ya pude comprarme mi propia cámara y experimentar y hacer y todo. Entonces fue por eso. Y otra cosa sobre bueno, la discapacidad también, que pues es un tema muy eh, importante para mí, ¿no? Ya que pues es algo igual personal y me gusta saber sobre este tema y empaparme, ¿no? Muchas gracias, Estefanía. María Suárez nos pone en el chat que se inscribió porque quiere hacer un documental de arte y discapacidad. Suena súper interesante, ojalá y puedas luego compartirnos un poquito más al respecto. Y Adriana tiene la manita levantada. Adelante, Adriana. Gracias. Igual yo estoy inscrita. A mí me gusta igual la fotografía desde la parte frente de la cámara. Hace unos años pues he estado en estas actividades. Sin embargo, ahorita que vi el proyecto me interesó porque digo, bueno, si lo ocupo como hobby, ¿qué más? Qué mejor que poder involucrar los derechos humanos, ¿no? También involucrarla con parte de mi carrera. Y pues lo mismo, ¿no? Pienso que el arte, la disciplina, en donde todas las disciplinas en general tenemos algo que expresar, ¿no? Respecto a los derechos humanos y a la forma de esa disciplina. Entonces creo que
aprenderla, pues suma mucho. Por eso me inscribí. Súper seguro desde tu profesión, eres de derecho, ¿no? Ajá, seguro desde ahora Sí. que egreses, pues nos hacen falta bastantes abogados y abogadas sensibles al tema, ¿no? Además, desde una mirada que pueda, pues, dar el arte, me parece que seguro te va a servir mucho. Abraham López también tiene su mano levantada. Sí, gracias. Bueno, pues yo me inscribí porque soy estudiante de comunicación social de la Unidad Xochimilco. Pues primero que nada quisiera reforzar más que nada mis conocimientos de fotografía, porque precisamente quiero enfocarme más hacia lo que es la fotografía. Además de que siento que este taller me va a ayudar un poco más para hacer fotografía de retrato, que desde mi punto de vista es no de los más difíciles, pero sí es un tipo de fotografía que quisiera aprender mucho o quisiera aprender bien porque me gusta mucho todo lo que conlleva detrás un retrato, además de que pues estos temas de derechos humanos y de, pues como lo mencionabas, esta sensibilidad que hace falta un poco tal vez en el mundo, por decirlo de algún modo, pero más que nada sería por eso, por el apartado de que quisiera yo enfocarme más en fotografía de retrato y saber un poco más de los derechos humanos, pero en este ámbito, como bien dice el nombre del taller, en el ámbito universitario. ¿Bere? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Arellano. Yo también soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Social en la UAM Xochimilco. De igual manera me inscribí a este taller por la cuestión de fotografía. Yo sé que también está la parte de la discriminación, lo cual en esta primera sesión me está pareciendo un tema bastante importante y más que nada a fondo reflexionar en que realmente todos somos iguales. Yo no tengo tal vez la experiencia de, por así decirlo, tratar con personas así, pero al final de cuentas es algo que me llama la atención, que lo respeto mucho y me gustaría que esto igual me sirviera de experiencia para, no sé, ayudarme en cuestión de la fotografía, a retratar de que todos tenemos los mismos derechos, todos somos iguales. Y de igual manera quisiera reforzar mis conocimientos ahí, ya que todavía no tomo mi módulo de fotografía en lo que es la licenciatura, y pues creo que este sería mi primer paso hacia eso. Gracias. Muchas gracias. Pues si nadie más quiere agregar algo, creo que el tiempo se nos fue volando y agradecer mucho la participación de pues nuestra mesa de ponentes y también del estudiantado que estuvo aquí acompañándonos y que está pues presente e interesado en estos temas. Y no sé si quieras agregar algo más, Lupita. No, nada más que muchísimas gracias. Gracias, maestro Andrés. Aprendimos mucho de su breve conferencia. Me encantaría que pudiéramos hacer un curso en la Defensoría. Yo creo que sería maravilloso, sobre todo los temas de los que nos ha hablado. Y pues gracias a Lili también por presentarnos este proyecto que estábamos haciendo en la Defensoría. Y gracias a todas, a todos quienes están aquí. Y la transmisión de la UAM Azcapotzalco también muchísimas gracias. Y pues nos vemos. Se cerró tu micrófono, Lupita. Y les digo que nos vemos pronto también para ver los resultados del taller. Nos gustaría ver las fotografías que hicieron. Pues muchas gracias. Hasta luego.